¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Estamos en directo un día más, 4 y 5 de la tarde, preparados para arrancar. Hoy que tenemos, pues fíjense, porque hablamos de la actualidad en la pandemia en Segovia capital y provincia. Lo hacemos como siempre con Aurelio Martín, que ya está aquí conmigo. Enseguida le damos la bienvenida. Además, hablamos de letras. Un martes más les invitamos también a la muestra La Memoria del Hilo, que pueden visitar estos días. Charlamos con Ana Zamora, es la directora de la compañía de teatro segoviana Nao de Amores, que están ahora en el Teatro La Abadía de Madrid. Vamos a charlar con ella y mucho más. Antes, las noticias más destacadas del día. Se acerca un periodo de vacaciones como la Semana Santa y se activan todas las alarmas en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. En vacaciones la gente dona menos y los enfermos siguen necesitando sangre. Además de la sangre hacen falta plaquetas también. Plaquetas para enfermos de cáncer, enfermedad del sistema inmune, infecciones severas, tratamientos de quimioterapia y insuficiencia renal. Hay que tener en cuenta que para una bolsa de plaquetas es necesario 5 de sangre. De los grupos de sangre hay 2 que comienzan a estar en límites bajos. Hay 2 tipos de grupos que necesitan, no de manera urgente, pero están bajos en reserva, el A positivo y el A negativo, según el Centro de Hemoterapia. Recuerdan que las donaciones son rápidas y que pese a la pandemia y la pérdida de población, en Segovia el año pasado aumentaron. 1000 habitantes menos significa menos donantes, indiscutiblemente. Pero vamos, Segovia responde bien a principio de... El año pasado tuvimos un 5% más de donaciones que el año anterior. Unas donaciones imprescindibles para cientos de enfermos. Un dato más, en Castilla y León se necesitan 450 bolsas de sangre al día. Águeda y su terapeuta, Amelia, ponen rostro a la realidad de muchas familias que quieren escapar del olvido y son la imagen de la Asociación de Enfermos de Alzheimer en esta campaña. No, pues hablo con una, pinto, luego hago cosas. Llevo muchos años viniendo aquí, ¿ya que sí? Es la cara solidaria de la nueva campaña de la Diputación para poner en valor la provincia y los pueblos. Aquellos que siguen demostrando cada día que nuestra provincia es fuerte y nuestros pueblos aún más. Son historias de quienes han apostado por vivir y trabajar en el medio rural, de quienes han querido volver a sus raíces. Mis raíces son de Santa María y de Gemenuño y queríamos pues emprender aquí en la zona. Bienvenidas a La Repera, el podcast de las emprendedoras que elegimos crecer en lo rural. En el sitio en el que tú decides estar. La calidad de vida que hay en un pueblo no la encuentras en una gran ciudad. De quien cuando veía marchar a los jóvenes de su pueblo apostó por continuar con el negocio familiar hasta hacerlo centenario. Y dice, yo voy a luchar por este negocio y por mi municipio. De los que llegaron, se enamoraron esta tierra y se quedaron. Elegí este lugar por amor a la montaña, por amor a la naturaleza. Alimentos artesanales, actividad y educación en la naturaleza, enseñanza en el medio rural, un programa de radio o una iniciativa de ganadería avícola protagonizan esta campaña como ejemplo de valentía y creatividad de las gentes que emprenden, trabajan y sueñan en los pueblos. Visten la camiseta del equipo de su ciudad y de su corazón. Este campo de césped ha cogido un torneo lleno de derbis regionales con 150 protagonistas, ellos futbolistas con discapacidad intelectual. Un orgullo ver a gente que realmente no tiene normalmente la posibilidad de jugar torneos de este tipo, ni partidos, ni ser gente importante o sentirse importante ellos, pues para nosotros es un orgullo. Una competición sana. Porque el fútbol inclusivo es lo mejor que hay en el mundo, porque así podemos estar con personas con nuestro mismo tipo de enfermedad y esas cosas, esto es bueno. Eso es bueno para poder jugar y ser todos compañeros y amigos, que lo importante en el fútbol es el compañerismo y la amistad. Donde a pesar del frío, la alegría y el compañerismo se reflejaban en cada uno de los equipos. Jugar entre nosotros y conocer gente y esas cosas. Un poco nerviosa porque es la primera vez que juego y no sé, ellos imagino que también. Un sueño cumplido, el de enfrentarse a equipos que han estado en lo más alto del fútbol español. Para ellos es una experiencia única y bueno, llevan soñando con ello desde que se lo dijimos y hoy más de uno sé que no ha dormido. Más que goles, comprender que la diferencia nos hace iguales.
Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Bueno, pues después del bloque de actualidad nos vamos a conocer las últimas ofertas de trabajo publicadas en el portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. La Diputación de Segovia convoca 2 plazas de oficial de albañilería. La Dirección Provincial de Educación de Segovia necesita cubrir un puesto de enfermero educativo para centros públicos de Segovia. Oferta de empleo para monitora de tiempo libre en ludoteca en Segovia. La Diputación de Segovia convoca plaza de oficial fontanero calefactor. La Diputación de Segovia convoca plaza de oficial electricista y de mantenimiento. Residencia de mayores en la granja de San Ildefonso necesita enfermero. Se necesita cocinero con experiencia y limpiador para hotel céntrico. En Haas de Grupo Logístico precisamos incorporar una persona para cubrir el puesto de auxiliar administrativo de facturación. En Comercial Pecuaria Segoviana están buscando personal para su fábrica de embutidos en el centro de Coca y Sancho Nuño. Cárnicas Tabladillo busca 3 operarios para explotación ganadera. La Dirección Provincial de Educación precisa contratar un profesor de secundaria, especialidad latín, para cubrir una sustitución en Santa María la Real de Nieva. Inversiones FEMA necesita ayudante de cocina con experiencia. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Pues esta tarde volvemos a analizar la situación de la pandemia en Segovia capital y en la provincia. Tenemos además una nueva estrategia, ahora se la vamos a contar, que nos indica Sanidad para medir la incidencia, una nueva forma de trabajar. Lo vemos con el director editorial de Promecal Segovia, Aurelio Martín. Buenas tardes, Aurelio. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Bueno, comenzamos con esta nueva estrategia a la hora de medir la incidencia que hemos conocido estos días. ¿Cómo funciona? Titulares, estamos sin red. Sin red. Vamos sobre el cable, funambulistas, sin red. Para abajo. Es decir, ahí ven ustedes en la pantalla lo que era el semáforo, ahora ya no sé cómo se puede llamar, los indicadores de riesgo, donde la situación epidemiológica está en riesgo bajo. Pero, ojo, exclusivamente el índice se refiere a los mayores de 60 años. Solo se contabiliza el contagio a mayores de 60 años y estamos en riesgo bajo. Bueno, esta es la situación. Vemos el riesgo bajo respecto a la incidencia, tanto a 7 días como a 14 días, la mejor situación de Castilla y León, y luego un riesgo bajo del bajo, es decir, lo que sería la nueva normalidad en cuanto a hospitalizaciones tanto en planta como en UCI. Ahí sí, ahí afecta a todo el conjunto de edades de la población y de personas. ¿Cómo es esto? Pues bueno, vamos a tratar de explicárselo porque aún como ha entrado en vigor hace poco, en un plazo muy corto en estas últimas horas, bueno, pues hay que explicarlo. La nueva estrategia es que ya no se hacen pruebas a todos los ciudadanos, sino a aquellas personas a grupos de riesgo, y el indicador de referencia son los mayores de 60 años. Entonces, por otro lado, sí que se comunican los positivos diarios. Hoy hemos tenido 26 positivos. Y dicen, bueno, ¿esos 26 positivos son mayores de 60 años? No. Son todos. El indicador de riesgo es de mayores de 60 años. Los positivos diarios. Los positivos se refieren también
a otras personas a las que se han hecho pruebas como, por ejemplo, por criterios clínicos. Por ejemplo, mujeres embarazadas o otros grupos también, como es el personal sanitario o el personal sociosanitario. Con lo cual, por un lado, tenemos los casos que han sido positivos entre esos grupos, sí, y por otro lado tenemos la referencia exclusiva a partir de los 60 años. Entonces, ¿cómo estamos con esa referencia que aseguran que, bueno, pues es una fotografía real de la situación? Ahí sí que nosotros tenemos que poner en duda, porque si recuerdan ustedes, si recordáis, la incidencia de Omicron en la población fue en edades muy tempranas, en niños y en jóvenes, con lo cual, si subiera la incidencia en esas personas, y bueno, ya si es el caso de asintomáticos o leves o con síntomas leves, no se contabilizaría en absoluto, pero estaría contagiada media población. Con lo cual, no, bueno, contabilizar, y justamente los mayores de 60 años que tenían la tercera dosis fueron los que menos tuvieron contagios cuando subió la sexta ola en el mes de diciembre. Con lo cual estamos ante, bueno, pues una situación un tanto confusa. También vemos a 7 días como la curva baja. En Segovia nos encontramos con el color amarillo, que es la más baja de Castilla y León, que ha llegado casi al final, casi al suelo, y estamos en una situación, la mejor de Castilla y León, y en una situación epidemiológica pues bastante buena, bajando, que incluso, bueno, pues se ha bajado, superando, minimizando las cifras de las últimas semanas de marzo, que si recuerdan todos ustedes, estaba o bien manteniéndose sin llegar al suelo, aunque era otra forma de medir el riesgo, que no llegaba al suelo, o que incluso subía un poquito. Pues bien, de acuerdo con la nueva forma de analizar el riesgo, vemos cómo las curvas bajan y la cifra de Segovia llega a una situación óptima, y la incidencia está bajando de forma considerable y con un comportamiento general en la ciudad, en la provincia, pues muy lejos de la media de Castilla y León. Por ejemplo, la media de Castilla y León se sitúa en 222 casos por 100.000 habitantes en 7 días. Nosotros tenemos 116 casos en 7 días, pero en esa tasa de mayores de 60 años. Y 267 a 14 días. Vemos que ya, cuando está bajando mucho, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, la cifra, vemos que incluso es más del doble la cifra a 14 días, más del doble que la de 7 días. Quiere decirse que si baja mucho, la cifra de 14 días es la que se queda arriba y la de 7 días es la que va bajando, y entonces es lo que te da muestra de que estamos con una incidencia hacia abajo totalmente. Por ejemplo, el sábado pasado, ya con este sistema de contabilización, de contabilidad de los casos de riesgo, era 140 a 7 días y 274 a 14 días. También sensiblemente inferior hace 4 días que ahora, en este momento. Esto refleja un claro descenso. Y aquí vemos ¿qué ha pasado el mapa de la provincia. ¿En este mapa? En este mapa, pues que tenemos una situación, diríamos, de riesgo controlado. Se ha unificado, ¿no? El tono. Se ha unificado absolutamente el mapa, y lo vemos. Antes el verde era la nueva normalidad, ahora es una especie de riesgo controlado. Y bueno, ese es el mapa de la provincia de Segovia, que bueno, pues parece que no tiene casos de gravedad, o que no llega a un número suficiente de casos como
para declararlo alto o muy alto, ¿no? Qué curioso. Estamos hablando de un sistema nuevo, de una estrategia nueva del Ministerio de Sanidad, de las comunidades autónomas, y bueno, pues que nos tendremos que ir acostumbrando, sobre todo nosotros, para luego podérselo transmitir a todos ustedes, de ver cuál es esa información diana que si sube o si baja, pues nos tendremos que guiar por ella, porque todavía tampoco hay una red de alerta como en la gripe, en fin, tampoco vemos, es una información quizá también un poco sesgada, porque no todo el mundo tiene autotest para ver si da positivo, no todo el mundo se lo hace o es asintomático y no guardan cuarentena. Claro, es un poco complicado. Es muy complicado. ¿Cómo vamos a separar, a discernir la población a la hora de hablar de datos concretos? Si partimos de unos datos que es una edad exclusivamente. Claro, a partir de los 60 años. Analícenos ustedes una situación general de cómo va la incidencia de la pandemia, nada más tomando el dato de los mayores de 60. Pues difícil, sí, ya se había llevado a cabo ese cambio también de estrategia a la hora de dar los datos, de comunicarlos, se está haciendo los martes y los viernes, y ahora pues solo con esos mayores de 60 años, ¿no? Con esa población que en principio es más vulnerable, pero que también está sufriendo pues una menor incidencia de la variante Omicron, ¿no? Porque con la vacuna pues los que más la sufrían eran sobre todo los más pequeños, que a lo mejor no tenían la pauta completa. Al menos así fue cuando teníamos, cuando podíamos ver los datos generales de la población, cuando se hacía un seguimiento, tampoco se hacen seguimientos de casos. Tenemos nada más, por ejemplo, 2 brotes activos que solo se contabilizan o bien en centros sociosanitarios o en colegios, con 31 casos. En fin, bueno, pues esta es la situación, este es el panorama, es verdad. Bueno, esto en cuanto al coronavirus, en cuanto al COVID-19. Pero ¿qué ocurre con la gripe, Aurelio? Porque sigue, prácticamente es algo anecdótico. Bien, sí, si lo comparamos con los 2 años que hemos pasado sin apenas gripe, pues mira, hoy estamos en 51 casos, por debajo casi del nivel de epidemia, ¿no? No casi, por debajo, ligeramente debajo del índice epidémico. La semana anterior teníamos 90 por 100.000 habitantes, con lo cual lo que revela es que está descendiendo muchísimo la gripe. ¿Qué es lo que puede haber ocurrido? Pues que hemos estado también 2 años sin padecer la gripe y ahora las defensas son menores. O sea, que si no hay las personas que no estén vacunadas, las defensas son menores. Los primeros que se contagian con la gripe son los niños. Eso está completamente demostrado, que son los que menos defensas tienen y que son quienes los contagian a los padres mayores. Eso es lo que ocurre. En este caso, bueno, pues la situación es muy normal. Por ejemplo, antes de la pandemia se daban casos en enero pues de 400 por 100.000 habitantes. Estamos hablando ahora que va un poco más retrasado y quizá siga bajando en estas, bueno, está haciendo mucho frío, en 2 semanas ya está bajando mucho esta semana, irá bajando posiblemente mucho más y daremos la gripe por concluida, pero bueno, estábamos en 400 casos, 450, 300 y ahora podemos hablar de 51. Con lo cual, bueno, solo fíjate, tengo el dato, nos han facilitado desde el Servicio Territorial de Sanidad el dato de las, digamos, enfermedades relacionadas con enfermedades respiratorias, el total de enfermedades declaradas respiratorias agudas, 778 casos por 100.000 habitantes. Aquí incluye, esto era la semana anterior, no con los datos de los 51 que hemos conocido hace unos minutos. Hace unos minutos, sí. Eran 90 de gripe,
256 de COVID y el resto pues de otras enfermedades respiratorias agudas, efectivamente. Vaya. Pues estos son los datos en cuanto a la gripe, que sigue existiendo, pero bueno, muy levemente, y hemos dado también los datos de la pandemia de la COVID. Vamos a ver, por tanto, con esta incidencia y con esta nueva forma también de comunicar los datos y de medir la incidencia, ¿qué medidas, Aurelio, se pueden adoptar? ¿Va a haber relajación, por ejemplo, de las que están todavía vigentes? Bueno, claro, toda esta estrategia tiene, yo creo que debe de tener una razón de ser, porque si no... Convertirlo en endemia, ¿no? O sea, hacer la COVID como la gripe, por ejemplo. En una enfermedad endémica, porque si no estuvieran seguros, si no nos dejaran estar sin red, andando por el cable, me imagino que habrían tomado otras medidas, que seguirían, bueno, pues continuarían esos seguimientos de las personas con enfermedad, los cribados, seguirían con la, bueno, pues haciendo pruebas a cualquier persona con sintomatología, tendrían en cuenta también los datos de los autotest, en fin, todo esto dejarían quizá a lo mejor a las personas asintomáticas posiblemente en una cuarentena, aunque fuera más corta, pero bueno, se han tomado tantas medidas que es como si no pasara absolutamente nada. Sí, como si el virus fuera a convivir ya entre nosotros. Yo creo que han dicho, ustedes ya conocen, desde hace 2 años ya conocen cómo funciona esto. Ahí les dejamos la historia. Ahí lo tienen. Y si no, pues llamen al médico de cabecera y que les diga lo que tienen que hacer. ¿Y un paracetamol? Exactamente. Claro. Exactamente. Esto quizá, bueno, por lo que permita, esperemos al menos que, primero, y esto es serio, que no nos pille de sorpresa un aumento grave de una nueva cepa. Ojo con esa situación. Que venga una nueva variante y que nos pille a todos mirando al cielo a ver si sale el sol o hay nubes en el cielo. Ahí espero y confío que las autoridades sanitarias lo tengan vayan por delante. Claro. Vayan por delante de esta historia. Y después, bueno, pues que ojalá todo esto pues haya pasado y podamos tener una situación de cierta normalidad, aunque hablando de las mascarillas, tampoco sabemos qué va a pasar en los interiores, ¿no? El otro día Fernando Simón, que hacía mucho tiempo que no hablaba, el portavoz que nos contaba cómo transcurrían las cosas. Sí, el encargado de pandemias, ¿no? Sí, muy sui generis, ¿no? Muy, sí. con un carácter muy peculiar. Especial y muy peculiar en aquellos momentos tan dramáticos. Pues hablaba del 12 y el 13 de abril, que se iba a tomar la decisión de quitar la mascarilla. ¿Por qué? Porque parece ser que la Comisión de Salud Pública va a analizar el tema el 13 de abril. Quizá antes, no se sabe, porque hay muchas presiones de las comunidades autónomas. Entonces, hay quien piensa que debe ser mejor después de Semana Santa, donde se van a producir aglomeraciones de público, donde también se van a producir movimientos, donde las cofradías que en este momento tienen un protocolo muy exhaustivo para proteger y protegerse, bueno, pues con sus mascarillas, los cofrades, los acompañantes, en fin, ellos lo han comentado en la Junta de Cofradías, por ejemplo, de Segovia, tienen unos protocolos que van a seguir muy a rajatabla. Bueno, pues si lo quitan antes de Semana Santa, vamos a ver qué pasa con las aglomeraciones, ¿no? Pero aglomeraciones no hablamos ya solo de la procesión. Aglomeraciones podemos hablar del Viernes Santo a la hora de comer, que la calle Real, por ejemplo, es un hervidero de personas buscando un restaurante donde comer cochinillo. Claro. Por ejemplo, porque lo hemos vivido, o sea, todo esto lo hemos vivido, colas en restaurantes, tal, en fin, no sé, no sabemos ¿en qué condiciones aún, no se va a tomar esta medida? No sabemos aún cuándo se va a tomar esa medida. Y después, obligatoria será en residencias, hospitales, en el transporte público,
Pero luego ahí estamos, ¿se recomienda qué? O sea, no es obligatorio qué, se recomienda. Incluso podríamos hablar de centros de trabajo. Por ejemplo, si hay alguna persona vulnerable, pues ¿quién decide que en el centro de trabajo hay que llevar la mascarilla? O sea, cada centro de trabajo tiene potestad suficiente para decir ¿a qué hay que llevarla? Es que eso lo tendrán que aclarar. Claro. ¿Quién tiene la autoridad sanitaria para decir lleven ustedes mascarilla en este centro de trabajo? O la persona que es vulnerable va con mascarilla, obligándose ella a ir con mascarilla. ¿Y quién está en ese momento, ha dado positivo o tiene un gripazo que se lo termina pegando a todas las personas que trabajan a su alrededor? ¿Debe de llevar la mascarilla también? Como es recomendable. Cada uno y su criterio, ¿no? Y su responsabilidad. O lo tiene que decidir el responsable del área. Aquí las cosas, yo creo... Hay que establecerlas un poco más. Me puedo equivocar, porque todos somos humanos, nos podemos equivocar, hay que hablar siempre desde la humildad, pero yo tengo que decir que no entiendo nada. Bueno, estamos un poco... de lo que está pasando, ¿no? Claro, cada vez que cambiamos de criterio, ¿no? O que mejoran los datos o que empeoran y se toman nuevas medidas, es cierto que ahí nos pasa siempre lo mismo, ¿no? Hay ciertas obligaciones y ciertas recomendaciones en las que se apela pues, a la seguridad o a la responsabilidad de cada uno. Sí, pero me parece muy bien, es la responsabilidad de cada uno, pero en determinados lugares, ¿quién toma la decisión? O sea, si la responsabilidad de cada uno implica un tercero... Claro. Y esa persona debe haber dice, criterios comunes. Y esa persona dice que él no tiene por qué ponerse la mascarilla, ¿qué pasa? ¿Quién arbitra esa situación? Sí. Nos pasaba un poco lo mismo, Aurelio, que con las vacunas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto pues un grupo de personas, pues no sé, de trabajadores, ¿no? Que están codo con codo, no se tienen, o sea, ¿quién puede decidir no vacunarse, ¿no? Por respeto a los pero demás. es que aquí, bueno, pues la ley no es muy clara respecto a la obligatoriedad de la vacunación. Sí que en algunos casos las vacunas para salir a algunos países es obligatoria, la gente se la pone, no dice nada. O sea, si se va a ir a un país tropical o a cualquier sitio, como va de vacaciones, se pone la vacuna y se va tan contento. Aquí, como era la vacuna de la COVID, no se la pone y que se fastidie el de al que le toque. Al que le toque. Eso era la situación que hemos estado viviendo con algunos irresponsables, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí la vacuna no es obligatoria, pero hay acuerdo del Consejo de Diputados, del Congreso de los Diputados, respecto a la mascarilla, que se transforma en una normativa obligatoria que te dice si tienes obligatoriedad de ponerte la mascarilla o si no. Por ejemplo, en la calle no es obligatoria. Dentro de un establecimiento de hostelería, por ejemplo, sí lo es. Dentro de un teatro, ¿lo va a ser o es recomendable? Claro. No, es necesario poner un criterio, ¿no? En los centros de trabajo, pues que dijeran, bueno, pues es recomendable, pero será el jefe, como decías, pues el jefe de área el que debe tener la última palabra, ¿no? Sí, todo eso es necesario establecerlo. Y en el teatro el acomodador o la acomodadora tienen que decir, póngase usted la mascarilla que está tosiendo. Claro. Es que no podemos ser todos autoridades sanitarias, ¿no? Efectivamente. Bueno, y veremos también lo que pasa en Semana Santa, Aurelio, lo has comentado, va a haber más movimientos, va a haber más comidas, más encuentros, es lo normal, pero claro, estamos en mitad de una relajación o posible relajación de restricciones, por ejemplo, con respecto a la mascarilla. Además, tenemos ganas, Aurelio, de celebrar la Semana Santa. Desde 2017 no se celebra la procesión de los pasos. Así es, vamos a ver si este año tenemos Nos deja la suerte. La pandemia y el tiempo, además. Tenemos la suerte por... Bueno, yo respeto las creencias de todo el mundo siempre que no perjudiquen al de al lado que opine lo contrario, es decir, pero bueno, hay que entender que aquí primero hay una tradición y después hay una gran movilización de personas en torno a las procesiones, que son, pues digamos que hay más de 4.000 o 5.000 personas que participan en una procesión, y luego también
pues puede haber 20.000 o 30.000 personas, si hace buen tiempo y no llueve, en el recorrido urbano que se estén observando la procesión como espectadores, ¿no? Pues por muchas circunstancias, sea religiosa, sea porque, bueno, pues la sensación espiritual, aunque no sea religiosa, que le puede producir el ver el paso de una imagen, el silencio, determinados rostros, determinada devoción, desde el punto de vista humano, ya no de creyente o no creyente, sino el fenómeno sociológico, sí. ¿no? Como obras de arte. Como obras de arte, por supuesto, patrimonio. las grandes obras de los grandes escultores, en fin, bueno, pues hay unas 20.000 personas que se pueden acercar a verlo. Y entonces, el hecho de que no puedan salir, después de llevar casi todo el año muchas personas, esas bandas también que están ensayando y tal, pues les produce una gran decepción, ¿no? Y bueno, pues incluso yo he sido testigo de ver llorar a mucha gente en el interior de la catedral sin poder salir en el 2017 y en el 2018 porque se había suspendido la procesión. Bueno, en el 2018 salieron unos pasos, los que se atrevieron a salir porque ya no llovía o nevaba, ya no me acuerdo lo que era. Sí, porque el tiempo no nos acompañaba. Siempre toca lo peor por estas fechas y efectivamente hay gente que llora porque lo lleva preparando o bien por devoción o porque le gusta que llegue ese momento y para eso supone también un recogimiento, el estar detrás o acompañar a su feligresía, a su parroquia, a su Cristo, a la Virgen. Estamos aquí al lado de la parroquia de Santa Eulalia, que tiene una Virgen dolorosa con un gran número de devotos, en fin, que hay muchas personas que por una razón o por otra siguen la Semana Santa, y aunque sea por el mero hecho de tener unas vacaciones, pues también. Es verdad, cada uno, ¿verdad?, tiene sus razones, pero son muchas para disfrutar de la Semana Santa, que por cierto, por supuesto, podrán ver aquí en la 8 de Segovia. Vamos a estar siguiendo y hablando con las cofradías en estos días previos. Aurelio, gracias, como siempre, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene y buenas tardes, a ver si nos vamos haciendo ya a los nuevos datos. Seguro que sí, para el martes que viene lo tenemos controlado ya. Gracias, Aurelio. Gracias. Nos vamos a publicidad, 5 minutos nada más y estamos de vuelta. Seguimos aquí en directo en 8 Magazine, 5 menos cuarto de la tarde, y vamos a hablar de letras. Me acompaña José Domingo Pardillos de la librería Entre Libros. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlota. Bueno, vienes cargadito una vez más y además que esos pesaban, ¿eh? Sí, sí hay alguno que sí que se ha notado al subir. Bueno, sobre todo el primero, nos traes novedades de estas que, bueno, pues que empiezan, ¿verdad? Algunos autores a despuntar, otros ya consolidados, pero de las que van a dar que hablar. Sí, la verdad es que empezamos el mes de abril que el mes del libro, es el mes del libro, exactamente, por excelencia, el día 23. Entonces, claro, se notan que las editoriales van sacando ya como sus escritores sus novelas más esperadas y de los que sabemos que el día del libro aquí en casi toda España, el día San Jordi, que es una fiesta bestial en Cataluña, pues se van a vender y van a tener muchísima aceptación. Pues vamos a empezar con el primero. Empezamos que es el que más pesaba. El que más pesaba, exactamente. y ahora hablaremos de él, pero bueno, la última novela de Santiago Posteguillo fue el premio Planeta hace 2 o 3 años. Ahora mismo puede ser el escritor español experto en la antigua Roma, que está haciendo las delicias de la gente que le gusta la novela histórica. Sacó 2 trilogías, una ambientada en la época de Trajano, otra de Aníbal, luego la última fue la de Julia, la última emperatriz de Roma, y en este se mete pues con el grande, con Julio César, con el emperador de los emperadores. Yo soy Roma. Y bueno,
bueno, para empezar es la historia un poco como más personal, ¿no? Más aparte de que hay mucha acción, hay muchas batallas, hay mucho odio, mucho amor, pero sobre todo es un poco el punto de vista personal de Julio César como persona. Es un poco como para animar a la gente a lanzarse y a leer y a investigar sobre Julio César. Posteguillo se ha propuesto hacer una especie de episodios nacionales, igual que hizo Galdós, sí, con la historia de España, con Julio César. El otro día hice una entrevista que la verdad es que a mí me parece una barbaridad, que tiene pensada sacar entre 17 y 20 novelas. Madre mía. De la misma saga de Julio César. Ya veremos. Bueno, la historia da para ellos. La historia da para ellos y el personaje da para ellos, y conociendo la cantidad de información que maneja Posteguillo, la verdad es que a los amantes de Roma, de la novela histórica y de Posteguillo, es una noticia fantástica. Les va a encantar. Fantástica. Pero como sean todas así, ¿de cuántas páginas tienen? Porque, madre pues mía, puede tener como unas 600 páginas, 720. no está mal. No está mal, no está mal. Pues sí, fíjate. Si son 720 páginas por novela, hablando que sea 20, pues eso, unas 14.000, así aproximadamente. Madre mía, bueno, pues una Página historia arriba, página de abajo. coleccionista. Totalmente. Te iba a decir, Pepe, que los lectores, los amantes de la lectura pues, histórica, ¿no?, de la antigua Roma y demás, son muy, en el buen sentido, muy frikis, ¿no? Sí. O sea, siempre buscan lo último que se ha publicado sobre el tema y, bueno, pues luego para hablar sobre ellos, Totalmente. sobre Y la a lo historia. mejor también, yo me imagino que es un poco a nivel nacional, ¿no? Pero aquí en Segovia tenemos una afición debido a lo mejor a nuestros orígenes, ¿no? Sí, ¿no? Al origen acueducto, romano de la ciudad, origen sí. romano. Entonces el acueducto y todo lo que sale relacionado con Roma, hay muchísimo lector, o sea, hay un apasionado, frikis, investigadores que se apasionan con cada historia ambientada en Roma. Pues tienen una nueva oportunidad para hacerlo. Roma Eso soy es. yo, de Santiago Roma, sí. Posteguillo. Eso es. Pepe, le dejamos ahí y nos vamos con el siguiente. Rosa Montero. Rosa Montero, también otra de las escritoras Portada es buenísima. del elenco. Sí, la verdad es que El peligro de estar cuerda va en total consonancia con la historia del libro. O sea, es una especie de... No es ni una biografía ni una novela, es una mezcla de realidad y ficción, en el que Rosa Montero hace un alegato sobre la genialidad, sobre ser distintos. O sea, sobre lo importante que es dejar desarrollarnos o desarrollar a los Sí. chicos con ese espíritu creativo que les Tal y hace como ser son. distintos, tal y como son, exactamente. O sea, no adoctrinar desde pequeñitos y dejar. Y ella habla de su propia experiencia, cómo desde pequeña ya le volvían locas pues un lápiz y un papel para empezar a pintar, a escribir, a reflexionar, a escribir ideas, y la dificultad que tienes muchas veces que tuvo ella y que sabe que se tiene una persona al ser distinto, ¿no? Que siempre es como el raro. El raro, sí, como la diana, ¿no? Que dice, si nos tenemos que meter con alguien, pues a por el que es distinto a que nosotros, como muy bien hace la fotografía de la portada. Es que es una portada exquisita realmente. Sí, es la niña distinta, ¿no? Que Claro. está pues un poco en las nubes, pero bueno, porque al final es su personalidad. Es verdad, ¿no? Que muchas veces los cánones de la sociedad nos hacen pues comportarnos de una manera, vestirnos de una manera, y todo lo que se salga de ahí Sí. lo vemos raro, ¿no? Vemos raro lo que no comprendemos. Y debería ser casi al revés, o sea, debería ser casi dar más valor, ¿no?, a una persona que decide que ella quiere tener el pelo pintado de azul, como la Dominguín, ¿no? O sea, y dice, yo soy así porque me gusta ser así. Entonces nadie me tiene que decir cómo tengo ni ser, ni opinar, ni vestir. No hago daño a nadie, ¿verdad? Soy yo mismo o yo ¿no? misma. Y sin embargo, en esta sociedad nos educan desde pequeñitos a ir todos, no por el buen camino como las ovejitas, pero sí un poco a tener unas directrices que aquí Rosa Montero te dice que hay que intentar... Las destroza todas. Las destrozas, ya están. Y dar importancia y valor a la persona diferente. Qué bueno, El peligro de estar cuerda. Eso es. Súper recomendable, además de Rosa Montero, que nos hará las delicias seguramente. Totalmente. El siguiente, Pepe. Siguiente, el último libro de Petros Markarios, Cuarentena. Petros Markarios ya lo hemos presentado más veces, es como el escritor griego más famoso, uno de los bestsellers, de los que más vende a nivel europeo. Es novela negra policíaca y se titula Cuarentena. Claro, todos sabemos, él tiene un personaje que es con el que hizo famoso, que era Petrus Markarios,
que pues eso, es un investigador privado muy peculiar, con una manera de pensar y de ser como muy marcada, ¿no? De las que lo ves, pues un poco tipo Poirot o de estos personajes muy definidos, ¿no? Y en esta historia son distintos pequeños cortos, relatos cortos, y uno de ellos, el más impactante, es en el primero, en el que el protagonista está confinado. Estamos durante el confinamiento, la época del confinamiento, está contagiado, está viendo una serie de asesinatos que son asesinatos violentos, y el asesino deja como una marca que dice: yo soy el COVID. Entonces, el Harkaris, el protagonista, el investigador, está confinado, está infectado en casa y tiene que trabajar todo desde su habitación, desde el ordenador, tirando de personajes, de hilos. Un poco como el hombre que miraba por la ventana, ¿no? Sí, algo así. Algo así. O sea, tiene la pierna escayolada, no se puede mover y ve un asesinato desde la ventana y dice: madre mía, ¿cómo puedo yo decir que esto está pasando, ¿no? Claro, y además, según va avanzando la novela o las historias, va tirando del hilo, y claro, son personajes o historias que se quedaron inacabadas en alguno de sus otras investigaciones. La verdad es que te mete un poco también en la situación de la crisis, de la pobreza que vivimos en partes de Europa, y bueno, pues una novelita de estas también que va a disfrutar la gente policíaca y que se quiera meter en un poquitín en otra cultura. Sí. Además, lo que ha dado de sí, Pepe, lo que sigue dando de sí el COVID, la cuarentena, la situación que pasamos, lo que ha venido después, para historias de todo tipo, para historias románticas, para historias pues de género más policíaco, de terror, de todo. Bueno, de terror fue, desde luego. Para todo. O sea, ha dado tanto pie a los escritores a escribir, al tener más tiempo, al estar más tiempo en casa, y sobre todo al ser algo, yo creo que tan novedoso, tan distinto, algo que no se había vivido, que no habíamos sufrido nunca. Sí, que ha superado a la ficción, además. Claro, da mucho pie, ¿no?, a ese momento ficticio que hemos vivido en primera persona, y lo han explotado. Pues hace poco hablamos uno de Muñoz Molina, aquí Harkaris, el que presentamos de Maripaz Plaza con sus poemas, o sea, es etcétera, cantidad de escritores, o con la pandemia, o durante la pandemia, o hablando de la pandemia, sí que lo están explotando. Bueno, bien. Desde luego un tiempo que hemos pasado terrible, ¿no? Y que de alguna manera pues hay que sacarle provecho, y cada uno también pues lo ha vivido de una manera. Claro, y también yo creo que es un tema no atractivo, pero sí muy recurrente, ¿no?, para decir es algo nuevo, distinto, y yo puedo escribir desde mis memorias, contando un poco lo que siento, cómo lo estoy viviendo, la gente que hay en la comunidad de vecinos y tal. Es casi como estar mirando por la mirilla, ¿no? O gente incluso que ha escrito, por ejemplo, hablábamos hace poco, poesía, ¿no? Sí. Un poco como terapia para ellos mismos, pero luego pues ha dado lugar a un poemario, o gente que ha escrito un diario y ha dicho: pues mira, igual lo puedo publicar, porque seguramente que hay alguien que sentía lo mismo en ese momento y se da, ¿no? Claro. Y se identifica. Sí, por supuesto, sí que... Y yo creo que iremos presentando, igual que de vez en cuando presentamos alguna, seguramente iremos recibiendo, porque Más es ahora, ha pasado ya tema. 2 años, año y pico, y es cuando escritores así importantes están sacando sus obras a la luz. Bueno, pues oye, deseando siempre recibir novedades. Totalmente. Pepe, vamos con la siguiente. La siguiente, pues una de las nuevas voces de la literatura española, Cristina Cerrada. Una historia cruda, es una historia realista. A mí, según la ley, me recuerda un poco a historias del Cronen, de Mañas, esa manera tan directa de contar las cosas. O sea, son capítulos de 1 a 2 páginas, y cada página es como un pequeño relato en sí mismo. La Maestra Stalin es la historia de una chica joven que sufrió una de las múltiples guerras que ha tenido, como esta de Rusia con Ucrania, con Moldavia, con Chechenia, bueno, pues todas estas. Una de ellas no se sabe cuál es la historia de una chica, una adolescente, que su madre matan a su padre, y la madre, bueno, pues la medio venden a una mala persona. Entonces ella tiene una infancia muy dura, hasta que se va de casa y termina convirtiéndose en policía. Entonces, claro, tiene ahí toda esa mochila, ese pasado que ha sufrido hasta los 20 y pico años, de su pasado muy duro, muy atroz. Y según va avanzando la historia, ella ya es policía, hay distintos casos, es cruel. O sea, es una persona que no consigue, ella sabe que lo que está haciendo muchas veces no está bien,
pero no consigue superarlo, o sea, se comporta igual de mal que algunas veces se comportaron con ella. Y bueno, es una historia eso, cruda, real y muy impactante. No consigue hacer las cosas de otra manera, ¿no? Exactamente, no consigue, o sea, lo quiere, le gustaría, pero tiene tan marcado el suplicio que ha pasado que no lo consigue. Pues oye, para gente que se atreva también hay que tener gusto, ¿no? Por esas historias un poco crudas, duras y pues tener estómago para afrontarlas, ¿no? De hecho, el título, La maestra de Stalin, es también como muy significativo. O sea, es una chica que ha querido, que ha sufrido mucho y que no consigue dar esa vuelta a la tortilla y decir, venga, a mí me han hecho sufrir, voy a intentar hacer el bien. Sí, pero no. Sí quiero, pero no puedo. Bueno, pues oye, nos lo apuntamos también, una historia, como decíamos, para querer, ¿no? Leerla y exactamente. Bueno, el mapa de los anhelos, Pepe. Para terminar con un poco de... Con una sonrisa. Con una sonrisita, un poco de romanticismo, de literatura entretenida. Alice Keren es una autora española, es una chica joven, que está gustando, que está arrasando mucho, tiene un montón de libros publicados, y en esta última, El mapa de los anhelos, empieza la historia con un drama. Es la historia de una chica que tiene a su hermana enferma, la protagonista, y su vida prácticamente es cuidar de su hermana, ver qué necesita la hermana, tratar a su hermana con el mayor cariño posible, hasta que la hermana fallece. Entonces se encuentra un vacío existencial total, terrible. Y cae en sus manos un juego que se titula El mapa de los anhelos. Y a partir de ese, y el primer, como una de las primeras pruebas, ¿no? Es una especie de juego de rol, de escape room de estos, y le piden en ese juego conocer una persona, un chico, que no le suena ni conoce absolutamente de nada. Entonces, a partir de ahí, consigue dar con él, meterse en este juego, ir descubriendo la felicidad, el amor, la pasión. Qué bonito. Y dar un cambio, justo lo que hablamos de la maestra Stalin, que no lo consigue en esta chica, a través del amor, del amor verdadero, consigue superar todo el trauma que tenía acumulado. Qué bonito, ¿no? Que un juego te invite a conocer a alguien bueno para tu vida. Claro, además es un juego que en un principio todo es incertidumbre, todo es duda, no sabes qué va a pasar, no sabes quién es él, no sabes absolutamente nada, y poco a poco Alice Keren consigue meterte en la historia, sonreír y generar esperanza. Oye, ¿qué de escritoras y de escritores jóvenes, ¿no? tenemos? Sí. Además, un poco casi todos en la misma línea. Tanto en poesía así un poco juvenil romántica, como la literatura romántica, la verdad es que va quitando Megan Maxwell, que es la gran número 1 de la literatura erótica romántica a nivel mundial, que es la mujer más vendida, o la escritora más vendida prácticamente del mundo. Casi todas son mujeres jóvenes. Y que se van por el lado romántico. Exactamente, romántico y alegre. O sea, esta mañana hablaba con una... Sí, que son historias de amor que terminan bien. Claro, hablaba con una chica, una bibliotecaria, de aquí de un pueblecito de Segovia, que venía a preguntarme por unos libros, ¿no? Y me decía, es que, jolín, yo noto que ahora mismo las mujeres quieren algo romántico un poco para evadirse. Y es verdad, o sea, y dicen, no, y leen de todo, y han leído mucha novela de la Segunda Guerra Mundial, novela policíaca, novela histórica, pero ahora entre la situación de Ucrania, el coronavirus y tal, quieren algo para alegrar algo día, para alegrar, algo que empiece bien y termine bien, o sea, que ya para sufrir tenemos el día a día, la realidad, el telediario, la subida de los precios. Y también porque yo creo, Pepe, mira, el otro día hablaba con una amiga, ¿no? Y me decía, es que qué difícil es conocer ahora a alguien, claro, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Con esto, pues es lo que decías de la guerra, del COVID, pero ¿cómo? Está muy complicado ahora, pues es una novela romántica, ¿no? Que nos haga lo que tú decías, que nos dé esperanza y nos provoque una sonrisa. Exactamente. Y buen rollo. Ni más ni menos. Pepe, pues muchas gracias. Llega el mes, como decíamos, de los libros, así que nos veremos y esperamos que en la calle y con novedades como estas. Esperemos. Gracias, Pepe. Gracias a ti, Carlota. Por cierto, Pepe, ¿has visto La memoria del hilo, la exposición de Claudia de Santos? No, todavía no. Pues bien bonita que es. La vamos a ver. En la Casa de la Lectura. Eso es, en la Casa de la Lectura hasta el 21 de mayo.
Así que tienes tiempo todavía. Seguro que sí. Nos vamos a ella, la muestra de Claudia de Santos, que fue además concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segovia y que ahora pues se dedica a mostrarnos esta maravillosa exposición. Se llama La memoria del hilo y es a través del hilo nos muestra paisajes castellanos. Claudia de Santos en su último trabajo hila arte, textil y poesía en una muestra pequeña de todos los lienzos que ha ido tejiendo en los últimos meses. Podemos ver tapices que están tejidos directamente, en algún caso directamente sobre el mar Contero y otros, como puede ser aquel caso, y ese sobre marcos especiales que tienen, digamos, dos soportes para sujetar la urdimbre. A partir de ahí la trama se trabaja hasta conseguir el resultado que vemos. De lejos, lienzos, de cerca, hilos que nos muestran paisajes castellanos. Pero el hilo no lo es todo. También adquiere gran protagonismo la poesía, porque cada cuadro, cada lienzo, tiene un título. El título en todos, absolutamente, excepto en este, son siempre unos versos de un poema. Es decir, detrás de cada tapiz hay un aliento poético que es realmente quien lo produce. Por ejemplo, vemos Dios es azul, de Juan Ramón Jiménez. Hay besos que se dan con la mirada, Gabriela Mistral, mucho de Claudio Rodríguez. Son versos que esa emoción es la que te lleva a intentar interpretarla de aquella manera, lógicamente, porque un poeta es un poeta. Emoción poética que se traslada al paisaje. Un título, La memoria del hilo, que no ha sido elegido al azar. Realmente, decía el día de la presentación, hay mucha memoria tejida en los marcos. Es la memoria del paisaje, es la memoria del poema, es la memoria de las lanas, muchas de ellas viejas que me han ido llevando amigas cuando han muerto sus madres. En mi casa recalan siempre, desde hace mucho tiempo, las bolsas de hilos de las madres que se van. Hay mucha memoria en esos hilos y memoria, pues lógicamente, de las personas con las que has descubierto el poder del bordado, de la aguja. Yo me recuerdo fascinada trenzando juncos para hacer un cinturón, ¿no? De muy niña, ver cómo cualquier acción de este tipo puede... unos juncos pueden ser el cinturón fantástico de un hada, ¿no? Yo así lo veía. Porque es su niñez la que ahora la traslada hasta esta pasión por los hilos y lanas. Una pasión heredada de su madre porque dice, con aguja e hilo puedes convertir flores en joyas, como si de un verdadero cuento se tratase. Un proceso del que disfruta, pero del que sería difícil calcular cuánto tiempo ha echado en cada uno de estos trabajos. Es un tiempo gozoso. Entonces, cuando el tiempo es gozoso, se hace más breve. Por un lado es el planteamiento. Yo nunca hago bocetos, sé más o menos lo que voy a hacer, pero luego el azar también va haciendo su tarea y es bueno que sea así, o yo quiero darle esa oportunidad al azar, y al final pues sale algo parecido a lo que tú habías ideado, pero lógicamente no es lo mismo. Pero la vida es así también, ¿no? Uno piensa en hacer una cosa y luego sale otra. Otra como esta, que de Santos asegura que se podría contar su biografía con los hilos que llenan su baúl.
Son las 5:10 pasadas de la tarde y seguimos aquí en directo en 8 Magazine. Vamos a hablar ahora de la compañía de teatro segoviana Nao de Amores. Su directora es Ana Zamora y aterriza ahora en el Teatro La Abadía de Madrid con la obra de títeres El retablillo de Don Cristóbal. Igual le suena, la ha visto alguna vez por Segovia. Es un género diferente esta obra del que nos tiene acostumbrados la compañía Nao de Amores, pero con él pretenden rendir un homenaje al que fuera director del Festival de Titirimundi. Dicen que fue Federico García Lorca el héroe rescatador de una tradición moribunda, el encargado de devolver el mundo de los títeres de cachiporra al teatro. Lo que hace Lorca es tomar lo que podríamos considerar el gran héroe titiritesco nacional, que es Don Cristóbal. Hay datos históricos que hablan de Don Cristóbal desde el siglo XVIII, Don Cristóbal Polichinela, pero de los Polichinelas y de Purchinela mucho antes, ¿no? Tenemos que remitirnos a los orígenes de la comedia del arte, casi con ese Pulcinella napolitano que también conocemos en esta ciudad, y a partir de ahí hay una especie de adaptación a la idiosincrasia nacional, ¿no? Es este héroe, antihéroe más bien, que arregla el mundo a golpe de cachiporra y que es subversivo, satírico y farsesco. Una obra que representará hasta el 24 de abril en el Teatro La Abadía, en Madrid, un teatro con el que llevan colaborando más de una década. Nosotros tenemos una colaboración continuada hace ya muchos años con el Teatro de La Abadía. Pues la primera vez que recalamos allí fue 2003, me parece, o sea, hace ya una barbaridad. Y hemos colaborado con ellos como compañía asociada, digamos que hay un hermanamiento artístico. Y en los últimos años hemos tenido menos presencia porque hemos hecho muchas coproducciones con la Nacional de Teatro Clásico y por tanto, al ser un teatro institucional había que ir a su sede, pero la Abadía no quería perderse este trabajo de experimentación, de juego, que sale de la línea habitual del trabajo de Nao de Amores, como es este retablillo de Don Cristóbal. Un trabajo, dicen, de indagación teatral que está dedicado a la memoria de Julio Mitche, el maestro titiritero que hizo aún más grande el arte de la marioneta. Por él y por salirse del molde del teatro que trabaja y defiende Nao de Amores, ahora se atreven con esto. Es importante cuando una estructura artística como la nuestra va cumpliendo años, no asentarse y poder de verdad buscar otras vías de expresión. El año pasado, cuando hacemos este espectáculo, cumplíamos 20 años de compañía. Yo pensaba que la mejor manera de celebrar es intentar entender lo que hemos sido para construir nuevos rumbos con una enjundia propia, ¿no? Y nosotros siempre hemos tenido mucho que ver con Titirimundi, con el teatro de títeres y con un teatro muy primario, que es lo que Lorca, allá por los años 30, intenta desarrollar buscando la conexión con las vanguardias europeas. Este trabajo sobre el títere como elemento teatral que conecta con lo más popular, con un teatro popular. Y bueno, yo creo que era, como digo, una oportunidad para salirnos de nuestro espacio, pero realmente movernos en los orígenes de lo que somos. Una obra divertida, pícara y que no dejará indiferente a nadie. Para quien es cada espectáculo es un tema cada vez más delicado, en un momento social en el que estamos volviéndonos un tanto mojigatos. Esto es cierto, ¿no? El teatro popular ha sido siempre para todos los públicos. Lo que pasa es que, evidentemente, como buen teatro del pueblo, está lleno de referencias sexuales, escatológicas, violentas, chistes verdes. Entonces, pues yo creo que cada uno tiene que valorar este teatro para todos los públicos, pero no teatro familiar. Entonces, como yo digo, es para todos los públicos. Teatro de la Abadía lo recomienda a partir de los 12 años, sobre todo porque últimamente cuando uno habla de teatro para todos los públicos entiende que es infantil, ¿no? Entonces, para evitar esas confusiones. Pero yo creo que el teatro de títeres, el teatro de cachiporra, el teatro de base tradicional es por naturaleza para todos los públicos. Un trabajo que cuenta con el equipo habitual. A ver, el equipo artístico ha sido el habitual, con la dirección, la dramaturgia. Estamos hablando de David Faraco, por ejemplo, que es imprescindible en lo que ha sido todo el trabajo de títeres, que se vino de Dinamarca para poder hacer este trabajo. Alicia Lázaro en la música, Vicente Fuentes en la palabra, coreografía de Javier García Ávila. Iluminación de Pedro Yagüe, vestuario de Bora Macías, y en escena hay 3 personas. Una es Isabel Zamora al piano, que es el Lorca músico, Verónica Morejón, que es el Lorca director de escena,
y Eduardo Mayo, que es ese Lorca poeta que inunda toda la representación. Retablillo de Don Cristóbal mantendrá a la compañía en Madrid hasta finales de mes, pero no dejan de trabajar en obras, proyectos y giras para un futuro cercano. Estamos un poco alocados porque acabamos de terminar la representación de Nisse en el Teatro de la Abadía también, que hemos estado, pues ha sido 3 semanas me parece, y ahora estamos como locos ensayando la Numancia que estrenamos aquí en el Juan Bravo para salir de gira. También arrancamos ahora en Salamanca con nuevas incorporaciones al elenco, entonces tenemos un poco la vista puesto, un ojo en cada espectáculo. Un poco, como digo, dándole empujón al arranque de las giras que tiene que empezar a partir de este mes. Ana Zamora reconoce que la cultura nunca se fue, que quizá la sexta ola fue la que más les afectó, pero que están dispuestos a seguir dando guerra. Yo creo que la cultura y el teatro no han dejado de tener ese ritmo, salvo el momento más grave de la pandemia cuando estábamos todos encerrados. Somos de los que hemos resistido por encima de todo. Quizá los momentos más duros no han sido durante el auge de la pandemia, donde había ayudas, había apoyos, sino ahora, donde a todos nos pilló la sexta ola desprevenidos y ha sido una masacre absoluta, pero hemos seguido y seguiremos. ¿Qué vamos a hacer? De momento ya se puede disfrutar del Retablillo de Don Cristóbal en el Teatro La Abadía de Madrid. Metidos en una cajita de hierro, y Don Cristóbal no es así, ni Doña Rosita. Haga usted el favor de callarse. Pues ese homenaje que hace Nao de Amores a Julio Mitchell, al director de Titirimundi, con el Retablillo de Don Cristóbal, que como les decíamos se podrá ver en el Teatro La Abadía de Madrid. Continuamos y les contamos ahora que siempre es un lujo, ya lo saben, que un artista pues deje a nuestras cámaras entrar en su lugar de trabajo, en su estudio, en donde desnuda, ¿no?, sus sensaciones, sus musas, y donde nos cuenta su forma de crear. Es algo que, bueno, pues que no siempre un artista suele hacer. En esta ocasión hemos visitado en su taller en San Pedro de Gaillos al pintor segoviano Mario Pastor. Entramos, con permiso del artista, en su mundo, en su rincón de trabajo, con luces matizadas y con colores que nos hablan de su gusto por el campo, los paisajes, los toros y la tauromaquia. Es Mario Pastor, pintor, artista reconocido por vocación y pasión, y carpintero, su otra profesión que le llegó como tradición familiar. Hago las dos cosas más o menos, es un poco difícil de explicar, pero dedico parte del tiempo a la carpintería, vamos, un horario normal, y luego el resto, las tardes, noches, a la pintura. Entonces pues lo reparto como puedo. Rodeado desde muy pequeño de estampas, pinturas y carteles taurinos que su abuelo recopilaba por su gusto por los toros. Bueno, mi padre es de aquí, de este pueblo, y mi madre es de San Pedro de Gaillos, y mi madre es de Sepúlveda, y siempre estoy a medio camino entre los dos pueblos. Y es verdad que tengo un arraigo especial con Sepúlveda, de hecho me siento sepulvedano, siempre lo he dicho, porque tengo un arraigo muy bonito ahí, y de pequeño, claro, yo iba a casa de mi abuela. A mi abuelo no le conocí porque por desgracia murió casi al nacer mi madre, entonces fíjate, me quedó muy lejos, pero sí que vi su herencia y la de mi abuela, que en casa había muchos temas, cuadros de temas taurinos y carteles de las ferias de Sepúlveda hace años, fotos de mi abuelo de joven en la plaza con las vacas y en los encierros, Félix el líder, y de ahí me tiene que venir. Obviamente luego las fiestas de Sepúlveda, claro, están basadas en los encierros y en los festejos taurinos, y obviamente si ves eso desde pequeño pues te cala. A mí, por ejemplo, me caló hondo, y eso que pasaba mucho miedo de pequeño en los encierros, pero mucho miedo, pero pues he corrido alguna vez encierros con los amigos y eso, pero no he sido de los más valientes. Me iba un poco por delante, corría, me quitaba la adrenalina, me gustaba el miedo ese que sentía, porque sientes miedo y creía que no es mentira. Y sí, pero yo no era muy valiente, yo me iba para adelante y luego me apartaba, así que no, yo a los valientes les dejaba correr en esos sitios los que... Pero a caballo sí me gusta hacer algo un poco más, sí me gusta, porque el caballo te da la sensación de que, bueno, al final es un animal que piensa por sí mismo, pero al final te puedes acercar de otra manera y vivirlo de otra manera más bonita también. Desde pequeño, por ejemplo, yo siempre iba los domingos a casa de mi abuela Sepúlveda, tenía mi abuela un cuaderno y yo siempre dibujaba lo mismo, toros y caballos. Desde pequeñajo, hay dibujos míos con 6, 7 años y siempre era lo mismo, y con 13, 14, 15 años. Y luego ya pues fui estudiando, me fui encaminando hacia ahí, y es verdad que iba a los toros o iba a festejos, y yo miraba, me quedaba fijando otras cosas que a lo mejor otros están pendientes de
correr, de no sé qué, de no sé cuánto. Yo miraba mucho las luces. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el ambiente que se crea en la plaza por el contraste de luces, sombras, que es muy típico, pero es que es muy bonito. A mí, por ejemplo, las plazas cubiertas me fastidian un poco porque me parten el espectáculo por la mitad, me quitan la mitad del espectáculo. La luz y el sonido ambiente en una plaza cubierta para mí es muy diferente y no disfruto tanto como al aire libre. Ya en su época de estudiante de Bellas Artes quiso profundizar en su pasión por los movimientos de los toros tanto en el campo como en la plaza. Un tema que fue recurrente en sus trabajos, no siempre comprendido por algún profesor. Yo entiendo que no le gustaría mucho los toros y de hecho me acuerdo de un cuarto así que me hizo un comentario después de estar trabajando todo el año. Era prácticamente pues, el 90% de lo que había pintado era tema de toros. Y me dijo algo así como, preséntame estos 4 o 5, el resto no hacen falta. Y eso me dolió porque era el trabajo de todo el año, aunque no te guste la temática, creo que tenías que valorar por mi trabajo, no por... Mario no ha dejado en ningún momento de evolucionar y de innovar en su estilo artístico, impulsado también por la cantidad de premios y reconocimientos que le siguen llegando. Sí, la verdad que te anima, porque muchas veces luchas, pintas, no tienes la suerte que esperas o la recompensa que con tu trabajo crees que debes de tener. Y cuando te viene un premio así, pues dices, joder, ha merecido la pena todo el trabajo de este tiempo, ¿no? Y creo que es bonito, porque al final hay días que sufres mucho, pero luego te llega un premio o un encargo como cuando me encargaron en la Goyesca de Madrid o algo así y dices, joder, por momentos como este merece la pena el esfuerzo de estos años de atrás. Me encargaron el de la Goyesca del 2012, el del 2014 también. Estoy muy contento porque no es fácil, y sobre todo que fue en el 2012-2014, yo tenía menos de 30 años, me sentí un afortunado muy grande, la verdad. Y luego he hecho carteles para Cantalejo, para Pedraza, que son pueblos de aquí cerca que, oye, pues satisface que a uno le llamen. He hecho carteles en Francia, en San Sever. Este pintor segoviano alimenta su formación con grandes referencias artísticas. Sí, pues mis referentes siempre han sido los impresionistas, la verdad, y paisajistas, porque, bueno, aparte de todos, lo que más pinto son paisajes y, sí, Monet, Sorolla, los impresionistas han sido los que más me han llamado la atención siempre. Roberto Domingo, desde el mundo de los toros. Hay un segoviano que, por cuadros que tenía en casa de pequeño bueno, y aparte por amistad, que tengo una amistad con él de hace unos años, Lope Tablada, desde pequeño vi sus cuadros y siempre le admiré muchísimo, de verdad. Y es un hombre al que respeto. Cuadros con alma, con sensibilidad y con amistad. La figura de Víctor Barrio aúna estos 3 elementos en su obra. Le he pintado mucho porque le conocía, porque era amigo mío, porque le seguía a todas partes, porque le admiraba y al final eso, pues el cuerpo a mí me pidió hacerlo y le pinté mucho. No solo estos cuadros que hay aquí, le pinté bastante, la verdad. Pues es el final de un quite que hizo a un toro que no era suyo y una revolea sin más, pero el vuelo del capote que me quedó marcado y con la luz que había, porque estaba en sombra, pero el contraste de la luz detrás y el movimiento que hizo el capote me gustó muchísimo y dije, tengo que pintarlo. Sí, ese seguramente es el cartel más importante que he hecho en mi vida. Fíjate, he hecho los de Madrid, pero ese fue jodido. Lo sufrí, pero lo disfruté. Lo disfruté porque la familia depositó en mí su confianza, entonces ya para mí ya tenía un peso en los hombros que dije, a ver cómo, sí, dijeron que iban a hacer el festival homenaje y dijeron, si hay que hacer un cartel y tienes que hacer tú. Y la verdad que sufrí mucho, pero la satisfacción luego de verle terminado y sobre todo de ver la cara de su familia cuando vio el cuadro, que yo tenía, digo, si no les gusta, no les parece bien, es difícil, un cuadro que se espera tanto que contente a todo el mundo. Y creo que lo conseguí. Pues ese cuadro lleva años aquí en mi estudio y he dado vueltas y vueltas porque me lo ha pedido mucha gente. Y ese cuadro va a ir a donde debe estar, que es en su casa. Movimiento y color en la obra de Mario Pastor, este pintor, carpintero, caballista y enamorado del campo segoviano.
Qué gusto podernos meter así en el estudio del pintor Mario Pastor. Recordarles también que estamos sorteando 4 entradas dobles, ahí lo ven, para el Circo Quirós que vuelve a Segovia. Pueden conseguirlas mandando simplemente sus datos al correo electrónico que aparece en pantalla, 8magazinsegovia@rtvcyl, 8 con número, como ven escrito, .es. Manden sus datos y conseguirán unas entradas para el Circo Quirós, trapecistas, payasos y mucha, pero que mucha diversión para toda la familia. Un anuncio y seguimos. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Bueno, pues con la visita a los pueblos de la zona del Carracillo de la Virgen del Henar ha completado así la imagen este fin de semana su recorrido por la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. En total ha visitado 45 localidades de Segovia y Valladolid. El año henarense se centra ahora en el santuario y en los jubileos que serán para diferentes colectivos, y la próxima gran cita el 25 de junio, cuando se celebre el 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen. Ahí estaba la morenita de Castilla por los pueblos en la celebración del año jubilar henarense. Y llega el momento ya de despedirnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy volvemos a la Segovia callada. Diputación, ya lo saben, y el libro de Esther Maganto y Enrique del Barrio les invita a descubrir esta tarde la fábrica de tejas y ladrillos de Segovia. Un lugar, desde luego, para recordar. Hasta mañana. Se quedan ahora con historietas de Segovia. Que pasen feliz tarde. Adiós.